¿qué es un seed? Bueno, seeds son la forma que tiene el Laravel de que nosotros podamos rellenar con datos las tablas de nuestra base de datos. Es decir, nosotros ahora mismo contamos con una tabla llamada navs que está completamente vacía. Nosotros podemos introducir datos a mano de manera perdón, pues entrando aquí, por ejemplo, le decimos que queremos insertar y vamos rellenando los campos diciéndole pues lo que queremos. Aquí, por ejemplo, inicio, la URL sería ninguna y position 1, ¿vale? Eso lo podemos realizar. Lo que sucede es que si nosotros queremos somos varios programadores y queremos hacer la misma aplicación para diseñar, ¿vale?, en diferentes ordenadores, pues tendríamos que copiar en un papel o en un documento todo lo que tenemos que añadir, o crear una sentencia SQL para añadirlo. Bueno, es una manera más liosa. De esta manera nosotros incluimos dentro del mismo proyecto de Laravel los datos que queremos ir incluyendo, o incluso podemos crear datos aleatorios para que se crean en la base de datos, ¿vale? Eso lo veremos cuando creemos usuarios para probar nuestra aplicación. Veremos cómo crear grandes cantidades, lotes de grandes cantidades de usuarios de manera aleatoria en cantidades enormes. Podemos crear miles de usuarios en segundos y de manera totalmente aleatoria, y que cumpla que cada campo tiene unas reglas. Por ejemplo, el correo electrónico debe ser un correo electrónico porque se debe poder verificar, etc, un correo electrónico que tenga un formato de correo electrónico, ¿vale? Un teléfono puede necesitar tener un formato determinado, por ejemplo en España que sea un móvil, por ejemplo que empiece por 6, que tenga una cantidad de dígitos en específico. Todo eso se lo podemos indicar mediante el componente faker, que nos permite a partir de esta versión de Laravel viene ya el componente muy integrado en Laravel. Con el Factories podemos crear modelos para crear grandes cantidades de, como digo, de registros de una manera muy sencilla. Pero como por ahora lo que vamos a hacer es algo muy escueto, que es crear el menú, lo que vamos a crear es un nuevo seed, que en este caso ya lo tenía creado porque he tenido que realizar este vídeo bastantes veces por diferentes fallos en el ordenador que he tenido, cosas de la informática y de la informática mientras se graba, sobre todo. Perdón. Entonces vamos a ver el seed que hemos creado. Creamos un nuevo fichero dentro de seeds que hemos llamado nav table seeder, que incluye un use. Bueno, en verdad lo creamos mediante consola. Si nos vamos a PHP artisan help seed perdón, PHP artisan help make seeder. Vemos que podemos crear un seeder, o sea, un fichero como este que hemos creado aquí, utilizando como argumento, usando la orden make seeder, PHP artisan make seeder espacio, y como argumento un nombre, el que queramos darle. En nuestro caso el nombre será nav table seeder, ¿vale? Entonces, creando esa orden, es decir, ejecutando PHP artisan make seeder y como nombre nav table seeder, como veis, otro convencionalismo. Cada una de las palabras que forman el nombre, la primera letra es en mayúscula, nav table seeder, ¿vale? Ejecutamos esta orden y nos quedaría un fichero vacío, pero con la lógica básica que incluye este. Es decir, nos crearía perdón,
este fichero, ¿vale? ¿Qué le hemos añadido? Para que lo veáis. Nosotros antes de nada le hemos añadido esta línea ¿para qué vale esta línea? Vamos a ver. Esta línea en verdad es una línea que suelo utilizar yo si diseño de manera solitaria, ¿vale? Si solo estoy yo diseñando y al principio sobre todo estoy creando registros pero modificando a la vez partes de la estructura que quiero que tenga los datos y modificando cosas que luego quiero de repente borrar todo y volver a empezar. Entonces le pongo el truncate antes para que me borre la tabla que, o sea, los datos que he introducido me los introduzca nuevo y así no me duplique los datos, ¿vale? Porque yo en muchas ocasiones creo una aplicación pero luego le hago modificaciones y tal. Entonces de esta manera me aseguro que cada vez que hago un seed a una de las tablas, lo que estoy haciendo es que borre todos los datos y los vuelva a ingresar, ¿vale? De tal manera que siempre tengo datos frescos en la tabla, en la base de datos, ¿vale? Y me evito que me duplique, por ejemplo, datos que ya estaban introducidos al hacer un seed. Es decir, en vez de tener que añadir nada más las nuevas, eliminar los seeder porque este ya lo tengo, entonces cuando añado un seeder nuevo, añado todos y me quito problemas, porque alguna vez he tenido algún problema de duplicidad, y de esta manera, añadiendo primero un truncate y después añadiendo los datos, directamente tengo todo fresco y todo nuevo, y así me olvido. Muy bien, cada uno de estos de estas partes de aquí, lo que le está diciendo es que cree, ¿vale? Dentro de la función, recordar, dentro de el fichero, dentro de la carpeta seeds, el fichero navTableSeeder que hemos creado, contiene una clase llamada navTableSeeder, exactamente igual, que extiende de seeder, perdón, y que incluye una función pública que se llama run. Y primero yo le pongo el truncate, vosotros si queréis lo ponéis, si no, no, a la tabla navs, ¿vale? Y después le digo lo que quiero que me cree. Quiero que me cree en la tabla navs, que me inserte un registro en el que el campo position tenga el 1, el campo name tenga home y el campo link esté vacío, es decir, sea un home a nada. Luego en la tabla navs o en vez de nav, aquí le podemos poner una barra, por ejemplo. En la tabla navs que inserte otro registro que sea en posición 2, que tenga de nombre profile y de link profile. Es decir, nosotros con este dato del link vamos a crear, vamos a insertarlo dentro de una URL en el que va a acceder dentro del NAPAR. Ya lo veremos según lo vayamos haciendo. Y después que me cree otra en otro registro en la tabla navs, que inserte un nuevo registro que en su campo position tenga la posición, en este caso me he equivocado, 3, de name, en el campo name ponga help y en el campo link help con la primera en minúscula. Guardamos y si nos vamos de nuevo a nuestra consola y ejecutamos el comando, vamos a limpiar, ejecutamos el comando php artisan db::seed, me va a ejecutar, bueno, miento, primero, es que estoy corriendo, tenemos que explicar que en la carpeta seeds tenemos un fichero que se llama databaseSeeder, ¿vale? En databaseSeeder ocurre que nosotros dentro de la clase databaseSeeder, que extiende también de seeder, tenemos una función pública run también, en la que tenemos que incluir todos los seeds que queramos que se ejecuten. En este caso nos viene, cuando ingresamos antes de hacer nada, nos viene de esta manera, es decir, nos viene comentado el seed que viene de ejemplo o el seed necesario para incrustar datos dentro de la tabla seeds, ¿vale? Sería user table seeder, ¿vale? Entonces nosotros, copiando este mismo formato, le decimos el que hemos creado nosotros, que será navTableSeeder, este de aquí, y se lo incrustamos dentro de la función pública, ¿vale?, de la clase databaseSeeder en el fichero databaseSeeder.php que está en la carpeta seeds de nuestro proyecto. Lo incrustamos tal que así, o sea,
normal, sin comentar esto, y se compone con una llamada al objeto this, le llamamos al navTableSeeder, la clase del navTableSeeder, ¿vale? Y eso lo que hace es que Laravel ejecuta este seeder, ¿vale? Y ejecuta lo que incluimos en el public function. En nuestro caso, lo que hará al recibir la orden de ejecutar el seeder será primero hacer un truncate, o sea, es decir, un borrado del contenido de la tabla navs, y después creará 3 registros en dicha tabla, en la tabla navs. Como veis aquí, en todo pone navs. En dicha tabla creará 3 registros. Guardamos. Ahora nos vamos a la consola y ahora sí ejecutamos el comando que hemos dicho antes, que será php artisan db sí. Le damos enter y nos da un error. Vamos a ver qué ha pasado. Muy bien, lo que ha pasado evidentemente es que si veis aquí nos está diciendo que no encuentra la columna link en el campo list. Es decir, nosotros hemos llamado aquí a este elemento link cuando en realidad cuando hicimos la migración le pusimos de nombre URL. Por lo tanto tenemos que modificar este nombre por URL, el nombre del campo, en los 3. Muy bien, guardamos y ejecutamos nuevamente nuestro seed. Y nos dice que ya el seed ha sido creado satisfactoriamente. Si nos vamos a nuestra base de datos y refrescamos, vemos que ha creado 3 registros dentro de nuestra base de datos, uno con un identificador único, uno con el nombre home con la URL slash, que está en la posición 1. Nos ha creado el createAt y nos ha creado el updateAt de la fecha. ¿Por qué el updateAt está en 0? Porque evidentemente no hemos actualizado nunca ese registro. Por lo tanto, siempre estará en 0 hasta que actualicemos mediante Laravel dicho registro. Otro registro, ID2, profile, posición 2 y fecha de creación y fecha de modificación. Y otro registro, ID3, help, posición 3, fecha de creación y fecha de modificación, de última modificación. Muy bien, pues nos ha creado los 3 elementos que queremos tener en nuestro menú superior, que sería en el navbar. Ahora, ¿cómo hacemos para poder extraer de la base de datos dichos elementos que ya tenemos en nuestra base de datos y utilizarlos en nuestra interface, en nuestra aplicación web, en nuestro proyecto? Muy bien, pues para eso vamos a utilizar los modelos. Nosotros nos vamos a ir al modelo que nos ha creado, que será nav. Dentro del modelo nav vemos que existe una clase llamada nav. Bien. Muy bien. Entonces, estamos en la clase nav y le tenemos que decir a nuestro, en este caso, espera un segundo. Perdón. Muy bien, si nos vamos a nuestro fichero routes, en donde controlamos las rutas, vemos que para acceder a la raíz de nuestro proyecto, la ruta de raíz de nuestro proyecto, lo que traemos es una vista llamada welcome. Muy bien, vamos a crear, en vez de este root, vamos a crear un root que va a ser para las peticiones get, ¿vale? La raíz igual, exactamente igual, de nuestro proyecto, pero le vamos a añadir un controlador que se llamará index controller. Perdón. Y un método llamado index. Muy bien. Y desde ese controlador es donde llamaremos a la vista. Ahora veréis por qué. Vamos a eliminar esto. La vista seguirá siendo welcome. Si ahora ejecutamos,
vemos que nos salta una alerta, un mensaje de error, que nos dice que la clase controllers index controller no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Crearla. Nos vamos a nuestra consola, le decimos que php artisan make controller para crear un controlador, y el controlador se llama index controller. Le damos enter, se ha creado satisfactoriamente. Y si refrescamos, vemos que nos salta un error, método que no existe el método index dentro del controlador. Muy bien, pues nos vamos a nuestra carpeta de nuestro proyecto, app http controllers, vemos que existe un index controller, entramos y vemos que lo que sucede es que falta el método index. Public, lo creamos, función index, y abrimos y cerramos, guardamos, y si refrescamos nuestra página veremos que ya nos aparece en blanco porque evidentemente no hemos incluido código, pero ya está reconociendo nuestro controlador y nuestro método. Muy bien, ¿para qué hacemos esto? Pues para poder desde este controlador hacer una llamada al modelo y poder cargar los datos en una vista, que es lo que necesitamos para poder acceder a los datos de la base de datos, extrapolarlos a nuestra interface. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que retornar aquí una vista, return, una view, ¿vale? ¿Qué vista era? Pues si nos vamos al routes, control Z para verlo, vemos que la vista era welcome. Pues borramos nuevamente aquí, guardamos, nos vamos a nuestro controller y la vista era welcome. Pues entramos, welcome. Si nos vamos a views, vemos que existe una vista llamada welcome blade.php. Muy bien, punto y coma al final, guardamos, y si volvemos a nuestra aplicación y refrescamos, vemos que ya se carga nuestra vista, pero se carga nuestra vista con esto estático, y nosotros lo queremos dinámico, cargado desde el mismo la misma base de datos, con los registros que ya tenemos aquí. ¿Cómo podemos cargarlos? Pues muy bien, pues nos vamos a nuestro controlador y le tenemos que añadir dos cosas. Tenemos que decirle que vamos a utilizar el modelo nav. Para hacer uso del modelo nav tenemos que cargarlo aquí utilizando use app, porque está dentro de la carpeta app, y el nombre del modelo con una barra invertida. El modelo se llama nav, pues nav, punto y coma, y guardamos. De esta manera ya estamos trayendo la lógica de nav a nuestro controlador para poder hacer uso de ella. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Pues dentro de la función index lo que tenemos que decirle es que nos traiga todos los registros que están dentro. Por ahora lo que vamos a hacer es sencillamente cargar los registros de la tabla nav haciendo uso del modelo. Traemos los registros de dicha tabla para luego incrustarlos en la vista. ¿Cómo podemos traer los registros? Pues muy fácil. Nosotros, como dice la documentación del Laravel, aquí en Eloquent, que es lo que estamos utilizando para gestionarlo, lo único que tenemos que hacer es hacer una llamada al modelo y decirle que queremos que traiga todos los registros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creamos una variable para que contenga que es para que contenga el array de todos los registros, que en este caso sería, por ejemplo, creamos una variable, la llamamos nav, ¿vale? Y nav será igual a ¿qué será igual? Pues como viene en la página de Laravel, será igual al modelo de esta manera, puesto dos puntos all, para que traiga todos los registros. Poco a poco iremos diciendo cómo qué opciones tenemos, que son muchísimas a la hora de gestionar estos modelos. Pero en este caso, la forma más sencilla, llamamos al modelo nav, le damos dos pares de puntos dobles y le decimos que traiga todos los registros con este comando, punto y coma. Nav, una vez que se ejecute, cargará todos los registros que estén incluidos dentro de la tabla nav
en nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo enviamos esta variable o este array? O no es un array exactamente, es un conjunto de datos en formato... podemos verlos, incluso si ahora le hiciéramos aquí un dd de nav, tendríamos una representación gráfica de lo que contiene, que son datos tratados como objetos, con propiedades. Si ahora refrescamos nuestra aplicación, veremos que nos aparece la representación de dichos datos, es decir, una colección de datos que tiene 3 ítems, ¿vale? Y cada uno tiene tres propiedades diferentes. Primary key, aquí vemos que todo lo que podemos acceder desde nuestra interface, ¿vale? Todo lo que nos está enviando el Laravel utilizando el modelo, en este caso nav. Muy bien, vamos a eliminar este dd. ¿Y cómo enviamos este nav, esta variable que contiene estos datos? Lo enviamos a la vista para poder hacer uso de ellos. Pues aquí añadimos una coma. Y como nos dice la documentación, que es muy importante, de Laravel, para retornar una vista, lo único que tenemos que hacer es añadir después este formato de corchetes y añadir el nombre que vamos a acceder después desde nuestra vista y lo que vamos a asociar a él. Es decir, lo tendríamos que hacer entre corchetes, como estáis viendo aquí, y le incluiríamos el nombre que vamos a tener después, es decir, le vamos a llamar por ejemplo nav, exactamente igual, y como viene en la documentación, igual mayor que, pues igual mayor que, y la variable con la que contiene los datos que estamos pasando, que sería enough. De esta manera ya estaríamos haciendo llegar a nuestra vista todo el contenido de la consulta que hemos realizado al modelo que gestiona esa tabla de la base de datos. Guardamos y refrescamos para ver que no tenemos ningún error. Ya se quitaría esto y aparecería la pantalla sin errores. Muy bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para en Blade, en nuestro layout, modificar esto y crear sencillamente una barra de navegación que sea modificable mediante consultas a la base de datos? Pues nos quedamos con un solo registro. En este caso vamos a quitar el active, porque el active es una propiedad que le daremos más adelante. Y nos quedaremos sencillamente con uno de los lists. Si guardamos y refrescamos, vemos que solamente quedamos con uno y que no está activo. Muy bien. ¿Cómo hacemos para en Blade crear las diferentes, coger la variable que nos está llegando a la vista y distribuirla, o sea, hacerla en las sucesivas veces que nos hayan llegado con los datos que nos trae la consulta? Un momento. Bien, pues lo que tendríamos que hacer será incluir dentro de aquí un bucle. En este caso utilizaremos en Blade el comando for each precedido de arroba, y lo terminaremos después del ly en and for each. Bien, ¿qué incluirá el for each? Bueno, el for each incluirá el nombre de la variable que utilizaremos, que le daremos a cada uno de los elementos, o sea, dentro de la variable del conjunto de datos que nos llegan. Es un conjunto, ¿vale? Entonces nosotros seleccionaremos cada uno de los datos, de los elementos que lo forman, y le daremos un nombre. Entonces en este caso será usuarios, o no, user, será un elemento singular, cada una de las partes.
Perdón, primero será usuarios, claro. Y como lo llamamos, es que no estamos hablando de usuarios. Perdonad, que es que tengo un lío, que estoy haciendo dos aplicaciones al mismo tiempo. Vamos a ver. Aquí lo que nos llegan son naps, ¿vale? Entonces sería naps, perdón, otra vez, naps as nap. Es decir, cogemos cada uno de los elementos de nap y lo llamamos de naps y lo llamamos nap. Tenemos que ver que hemos hecho eso en el controller. En el index controller hemos llamado, pero lo tenemos que llamar aquí naps porque son en plural, y aquí naps también, ¿vale? Para no liarnos después, porque aquí lo que vamos a contener son varios de los registros. Así después lo llamamos en singular para saber que estamos tratando con cada uno de los registros. Muy bien, entonces nos vamos a nuestro layout nuevamente y le decimos que haga un for each por cada nap que esté dentro de la variable naps que le hemos introducido en la vista, o en este caso en el layout, mediante el controlador y el modelo. Y al hacer el recorrido cree un li que vamos a intentar, pero en lugar de poner aquí inicio, lo que tendrá que poner aquí será el perdón, en llaves, que es la manera de decirle a Blade que lo que vamos a incluir es una variable que va a tener que transformar en texto. Vamos a coger y le vamos a decir que dentro del registro nav de cada uno de ellos queremos tomar la propiedad name. Guardamos, perdón, refrescamos, y si veis ya nos está cargando de la base de datos las tres entradas, los tres elementos que tenemos incluidos. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de eso, podemos ya darle directamente, si veis, la URL no nos hace nada, no nos pone nada aquí abajo porque no le hemos incluido que ponerle. Entonces lo que podemos ponerle aquí es que cada uno de esos elementos nos dé, en lugar de poner aquí una almohadilla, podemos decirle que nos tome aquí nav y es URL. Guardamos, refrescamos, y si veis ya abajo aquí aparece Laravel Web a secas, en el otro profile y en el otro help. Entonces, de esta manera tan sencilla ya tenemos totalmente de forma dinámica creada nuestra barra, y al mismo tiempo que hemos creado de forma dinámica nuestra barra, hemos visto muy por encima, es cierto, pero de una manera ya más significativa, ya que hemos utilizado un ejemplo bastante amplio, hemos aprendido cómo crear una migración, cómo crear un SID que no sea para cargar gran cantidad de datos, pero sí para cargar unos cuantos. Hemos visto cómo crear un modelo. No sabemos exactamente las inmensas opciones que tiene un modelo, pero sí que hemos visto por encima cómo crearlo, y hemos visto sobre todo cómo incrustar dentro de nuestra interface información que está en nuestra base de datos. Ha sido una entrada extensa, bastante extensa. Os emplazo a la próxima. Muchísimas gracias a todos y un saludo.